En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva: vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas con el tema Resolución de triángulos oblicuángulos con la ley del seno. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que aprendas a utilizar la ley de senos usando ejemplos para que puedas calcular la medida de los lados de un triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo es un tipo de triángulo en el que la medida de todos sus ángulos es mayor o menor a 90 grados. Por ejemplo, un triángulo que tiene las siguientes medidas. Ángulo alfa igual a 40 grados. Ángulo beta igual a 40 grados. Y ángulo gamma igual a 100 grados. Puedes conocer la medida de los lados de un triángulo oblicuángulo usando la ley de los senos. Esta ley menciona que los lados del triángulo oblicuángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Esta proporción se representa de la siguiente forma. Valor del lado A entre seno del ángulo alfa igual a valor del lado B entre seno del ángulo beta igual a valor del lado C entre seno del ángulo gamma. La ley de los senos se usa en pares de lados, es decir, valor del lado A entre seno del ángulo alfa es igual a valor del lado B entre seno del ángulo beta. Valor del lado B entre seno del ángulo beta es igual a valor del lado C entre seno del ángulo gamma. Y valor del lado C entre seno del ángulo gamma es igual a valor del lado A entre seno del ángulo alfa. Entonces, para poder usarla, tienes que conocer la medida de dos ángulos y de un lado del triángulo. Para conocer la medida de los lados de un triángulo oblicuángulo, usando la ley de los senos, tienes que realizar los siguientes 3 pasos. Ejemplo 1. Calcula la medida del lado B de un triángulo oblicuángulo que tiene las siguientes medidas. Lado A igual a 3 metros. Ángulo alfa igual a 80 grados. Y ángulo beta igual a 75 grados. Paso 1. Identifica la fórmula que necesitas para resolver el problema. Los valores que conoces son la medida del lado A, la medida del ángulo alfa y la medida del ángulo beta. La fórmula que relaciona estos 3 valores es valor del lado A entre seno del ángulo alfa es igual a valor del lado B entre seno del ángulo beta. Paso 2. Sustituye los valores que conoces en la fórmula. Los valores que conoces son la medida del lado A, que es 3 metros. La medida del ángulo alfa, que es 80 grados. Y la medida del ángulo beta, que es 75 grados. Entonces, al sustituir estos valores en la fórmula, tienes la siguiente ecuación. 3 metros entre seno de 80 grados igual a valor del lado B entre seno de 75 grados.
Paso 3. Resuelve la ecuación. Para poder resolver la ecuación, primero tienes que despejar el valor que quieres conocer, que es el valor del lado B. El lado B se está dividiendo entre el seno de 75 grados. Entonces, cambia el seno de 75 grados del otro lado del signo igual, haciendo la operación contraria, que es una multiplicación. Y tienes lo siguiente. Seno de 75 grados por 3 metros entre seno de 80 grados igual a valor del lado B. El valor del seno de 75 grados es 0.96 y el valor del seno de 80 grados es 0.98. Primero resuelve la división, es decir, 3 entre 0.98, que da como resultado 3.06. Ahora resuelve la multiplicación 0.96 por 3.06, que da como resultado 2.93. Recuerda que la unidad de medida del lado A es metros. Por eso, la medida del lado B de un triángulo oblicuángulo es 2.93 metros. Ejemplo 2. Calcula la medida del lado C de un triángulo oblicuángulo que tiene las siguientes medidas. Lado B igual a 10 centímetros. Ángulo beta igual a 85 grados. Y ángulo gamma igual a 30 grados. Paso 1. Identifica la fórmula que necesitas para resolver el problema. Los valores que conoces son la medida del lado B, la medida del ángulo beta y la medida del ángulo gamma. La fórmula que relaciona estos tres valores es valor del lado B entre seno del ángulo beta es igual a valor del lado C entre seno del ángulo gamma. Paso 2. Sustituye los valores que conoces en la fórmula. Los valores que conoces son la medida del lado B, que es 10 centímetros. La medida del ángulo beta, que es 85 grados. Y la medida del ángulo gamma, que es 30 grados. Entonces, al sustituir estos valores en la fórmula, tienes la siguiente ecuación. 10 centímetros entre seno de 85 grados igual a valor del lado C entre seno de 30 grados. Paso 3. Resuelve la ecuación. Para poder resolver la ecuación, primero tienes que despejar el valor que quieres conocer, que es el valor del lado C. El lado C se está dividiendo entre el seno de 30 grados. Entonces, cambia el seno de 30 grados del otro lado del signo igual, haciendo la operación contraria, que es una multiplicación. Y tienes lo siguiente. Seno de 30 grados por 10 centímetros entre seno de 85 grados igual a valor del lado C. El valor del seno de 30 grados es 0.5 y el valor del seno de 85 grados es 0.99. Primero resuelve la división, es decir, 10 entre 0.99, que da como resultado 10.10. Ahora resuelve la multiplicación 0.5 por 10.10, que da como resultado 5.05. Recuerda que la unidad de medida del lado B es centímetros. Por eso, la medida del lado C
de un triángulo oblicuángulo es 5.05 centímetros. Esto fue todo con respecto al tema Resolución de triángulos oblicuángulos con la ley del seno. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de matemáticas. Fuentes de consulta. Baldor A. 1998. Geometría y trigonometría. México. Grupo Editorial Patria. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.